Gracias, Señor, por la bendición que tú me das y el privilegio que tú me das de poder estar aquí. A Él sea la gloria siempre, primero que nada. Y también quiero agradecer a nuestros pastores principales, Martín Guerra y Laura Guerra. Les amamos. Feliz cumpleaños de donde nos estén mirando. En verdad que queremos que estén aquí de vuelta con nosotros, Pastor. I love you. Y también quiero agradecer públicamente a los pastores asociados de esta iglesia que hacen también esto posible, porque ellos están creyendo. Un fuerte aplauso para ellos también, porque gracias a ellos hemos llegado también acá y ellos están creyendo en lo que está Dios poniendo en el corazón de nuestro pastor. Y es un privilegio que nos dan a esta generación, porque en verdad el honor y el reto que es estar acá enfrente, la responsabilidad, no la tomo en poco. Y todos los que estamos acá y hemos estado con este micrófono, créanme que no lo tomamos en poco. Y de verdad me sorprende el nivel de confianza. De verdad, porque confían, son bien confiados en nosotros. Porque créanme, hermanos, que a nosotros no nos dicen qué predicar y no nos dicen, ¿sabes qué? Vas a hablar de esto y tienes que durar tanto, no. Ellos están confiando en lo que Dios habla en nuestras vidas y le doy gloria a Dios por eso, porque Dios está levantando una generación que le conoce y que está dispuesta a hablar de Él. Así que te bendigo, te reto, también tú eres parte de esto. Y vamos a comenzar entonces. En la mañana tuvimos un muy buen tiempo. En el nombre de Jesús, este va a ser todavía mejor. Amén. Y como les decía, a nosotros no nos dicen qué predicar, no nos dicen, simplemente órale, te toca y es el gran día. Muy bien, y yo le decía, Dios, para llegar al origen de este mensaje, ¿de qué quieres que hablemos? Porque realmente la palabra de Dios está llena de sus verdades y está llena de sus mandamientos. Y yo le decía, Señor, ¿de qué quieres que hable? Y de verdad no me decía. Y bien curada, porque me ha pasado mucho y lo he compartido en mi célula. Aquí ya me relajo porque es la segunda. Lo he dicho en mi célula, bien curioso. Hay un momento en mi vida peculiar, en mis mañanas, donde Dios me habla. ¿Sí? Me habla, está bien curada, te hace reír, pero justo cuando me estoy bañando, pero cuando me pongo champú. Te lo juro, en repetidas ocasiones yo le he dicho a las células, ¿saben qué, chamacas? Esta palabra vino en el champú, en el Pantene y en el Dove, ahí estuvo acá el Señor. Y curada porque, te lo juro, yo ya me habían dicho, Pastora Diana me dijo cuándo me tocaba predicar, y todos los días hacía el ritual, no, pues venga, él metí al baño, a la regadera, todo bien, y venga el champú. Y literal, no como la antena, así como, y nada, no decía nada. Y eso pasó muchos días, te lo juro que me puse champú, me acabé la botella, mi papá me regañó. No, es cierto, pero sí, no vino en el champú, la revelación del champú no viene de esta palabra. Pero, entonces, pero sí vino una noche donde solamente Dios me levantó y me dijo, te lo juro, nomás me dijo esta palabra que dice ahí, obediencia. Una madrugada me levantó y yo como, ok, Señor, ¿qué onda acá? Bien dormida, y de repente así como obediencia, obediente, y ya. Y yo, ok, ¿qué más? Le faltan verbos y sujetos a esa palabra, obediencia. Y ahí fue cuando ya empecé a orar y pasar el tiempo, y las chamacas me preguntaban, ¿ya tienes el mensaje? Y yo, no. ¿Ya tienes el mensaje? Y yo, no. Y ahí hasta ayer, jueves, una amiga muy, muy especial para mí me soltó una palabra profética por WhatsApp, y en ese momento cambió el entorno en mi habitación, y ahí ya fue el origen de esto. Amén. Gloria a Dios por esas amistades. Obediencia de gigantes. Obediencia de gigantes. Y cuando ves el título te reta como que, ¿de qué va a hablar? ¿De Goliat? No voy a hablar de Goliat. No vamos a hablar de David. Voy a hablar de los gigantes que están en la Biblia, que nos han puesto un ejemplo. Y yo hoy te voy a hablar de tres gigantes, tres niveles de obediencia y tres aplicaciones para tu vida hoy. Tres, ¿sale? Tres gigantes, tres niveles de obediencia y tres aplicaciones a tu vida el día de hoy. Porque todo, como te decía, todo lo que está escrito en la Biblia, todo
es aplicable a tu vida al día de hoy. No importa cuántos años tengas, no importa si eres hombre y mujer, no importa si eres joven o si eres ya un niño o un anciano muy sabio, no importa lo que seas, toda la palabra tiene aplicación a tu vida. ¿Okay? Y quiero comenzar entonces pues con el número 1. ¿Y cuántos recuerdan a Daniel? Sí, la verdad que Daniel es un ejemplazo y un gigante que vamos a utilizar el día de hoy. Y Daniel era un profeta judío. Era un hombre que Dios le hablaba a través de sueños y visiones, y también era un hombre que tenía la capacidad de sueño que tú tuvieras, él lo podía interpretar. Ese es un don high class. Y Dios le abrió muchas puertas gracias al corazón que tenía Daniel y gracias a las convicciones que tenía Daniel. Dios le abrió muchas puertas, pero ¿sabes también qué generó? Además de las puertas, también cuando Dios bendice, adivina qué otra cosa genera. Hermanita sabe, ¿no? La verdad, porque lo hemos vivido, también genera envidias. Y empieza a generarse, levantarse enemigos en contra de ti cuando las personas saben que la mano de Dios está sobre tu vida. En el trabajo, en la familia. ¿Qué onda? Pero es mi familia, es mi hermana. A veces sucede, están las mejores familias. Familia de 10, ¿no? Creo que se llama. Sí, en todo momento, porque la mano de Dios bendice y los demás lo pueden ver. Y Daniel vivió muchos retos y muchas pruebas de fe debido a su fuerte convicción en Dios y a su fuerte obediencia. Y yo te quiero platicar esta historia y quiero que me acompañes en esto. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Daniel que un día Daniel estaba trabajando en el reino. Daniel había sido llevado de Israel a Babilonia con los medos y los persas, con reyes que no tenían temor a Dios. Daniel tenía que ser consejero de ellos. Daniel tenía que interpretar los sueños de ellos. No de una persona que tenía temor de Dios en su corazón, no, de alguien que seguía a dioses paganos y a dioses que están muertos, que no son dioses en realidad. Y Daniel tenía que servirles. Y un día a uno de esos reyes, llamado Darío, se le ocurre, se levanta con esta idea. ¿Sabes qué? Se levantó, ya le dieron el cereal, el cornflakes, se terminó el café y la leche y dijo, la neta, estaba mirando por la ventana y decía, oye, está bien grande mi reino. Hemos alcanzado mucho. ¿Están viendo, compas? Sí, ¿ves todo hasta allá? La verdad que ni siquiera puedo terminar de ver hasta que se acabe la tierra y nuestro reino sigue extendiéndose. Así. Y en su corazón un ego y un orgullo increíble de Darío. Y se le ocurrió la brillante idea y dijo, ¿sabes qué? Consejeros, vamos a hacer lo siguiente. Todo nuestro reino, mi reino, Darío dijo, vamos a dividirlo en 20 provincias. ¿Qué significa? Imagínate que México no tuviera estados y que México fuera todo el pedazote de tierra que es México. ¿Sale? Y un día Darío dijo, ¿sabes qué? Le vamos a poner estados a todo esto. Y de repente, de la noche a la mañana, ya tenían estados. Y Darío comentó, yo necesito a 3 administradores que me ayuden a poder dirigir este reino y a poder cuidar mis intereses. Porque quiero que me cuiden el changarro porque yo me la quiero pasar bien. ¿Vale? Entonces, Darío manda llamar a consejeros y al final resultan estos 3. Y Daniel estaba entre estos 3. Estaba Daniel y estaban 2 más. Y ellos eran los chilos de la movie y los que tenían que gobernar junto con el rey. Y la Biblia nos enseña que Daniel, la Biblia así puntual, era más capaz que esos administradores. Así es como lo dice. La Biblia enseña que Daniel era más sabio, era más prudente, era más responsable, siempre llegaba a tiempo, era digno de confianza. ¿Y cómo crees que los hacía sentir a los otros administradores? ¿Cómo crees que se sentían ellos cuando ellos habían preparado toda la vida por esa oportunidad y llega otro que ni es de ellos y es mejor? Este no es de nosotros y es mejor y nos está haciendo quedar mal. ¿Qué vamos a hacer? Y de repente en su corazón de los administradores comienzan a maquinar un plan. ¿Cómo le hacemos para terminar que este vato se vaya? Ya agarré confianza ya. ¿Cómo le hacemos para eliminarlo y para que ya no esté?
Y empezaron a buscar y empezaron a tenderles trampas. Empezaron a buscar cualquier error, por más minúsculo que sea, para poder que Daniel cayera. Interesante que también la Biblia dice que no le encontraron ni uno solo. Ni uno solo. Qué gran ejemplo nos pone a nosotros, cómo tenemos que comportarnos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la escuela y en todos lados. Que seamos dignos de confianza y responsables. Ahí va. Y dice la Biblia que los administradores y los altos funcionarios llegaron a la conclusión. ¿Sabes qué? Es que no hay nada. No se roba nada este cuate. Siempre llega temprano, es confiable al rey, no anda de chismoso, no anda de mentiroso, siempre está ahí al pie del cañón. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Porque yo no lo quiero aquí. Y los administradores dijeron, bueno, la única manera en que lo vamos a lograr es con sus mismas creencias y con su misma fe. Ellos pensaron en su manera astuta de pensar, sagaz, que iban a poder derrotarlo por sus creencias y por sus convicciones. Entonces llegaron un buen día con el rey. Rey Darío, le tenemos una propuesta. Ay, a ver. Y al rey le gusta que le lleguen con propuestas y no con broncas. ¿A poco no? A los jefes les gusta que le lleguen con ideas y soluciones en vez de broncas. A ver, dime, a ver, si esto me va a servir para reinar mejor, échale, yo quiero escucharte. Y de repente le empezaron a endulzar más el oído y le decían, rey, tú que eres majestuoso y tú que eres grande y todo lo puedes. Y el rey ya como, ese soy yo, ese eres tú, rey Darío. A ver, dime más. Dime, ¿a quién no le gusta que le digan así? Dime más. Y ya le dijeron, sí, rey, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Para demostrar tu grandeza y para demostrar que tú eres grande y todopoderoso, en los siguientes 30 días, que nadie pueda orar en otro nombre que no sea el tuyo. ¿Cómo? Sí, rey, sí. O sea, nosotros creemos en ti, pero el pueblo, al pueblo como que se le está olvidando, ¿no? ¿Qué tal si se lo recordamos? Pues me gusta. Dime más. Sí, entonces vamos a hacer esto. Vamos a emitir un decreto y vamos a decirle a todo el reino que durante 30 días nadie puede orar ni adorar a otros dioses, ni al rey de Israel que dicen por ahí, y no pueden tampoco invocar otro nombre que no sea el del rey Darío. Órale pues, me gusta. Lo firma, le pone el sello y se mandan las cartas a todo el reino. Y bien interesante, porque ya también tenían tecnología. Y de repente empiezan a hacer en vivos en Facebook, empiezan a hacer eventos, empiezan a hacer campañas por WhatsApp y de repente le llega el WhatsApp a Daniel. ¡Tring! Y Daniel recibe el mensaje y viene la ley. Y dice, durante los próximos 30 días nadie puede orar en otro nombre que no sea el del rey Darío. Y Daniel se queda viendo eso. Y imagínate esto, que de repente a ti, de la noche a la mañana, te llegue ese mensaje en Facebook, ese mensaje por WhatsApp y te digan que no puedes seguir a Jesús, que no puedes venir ya a la iglesia, que no puedes durante estos 30 días, porque si lo haces, cuello papá, te van a matar. Al foso de los leones vas a parar. Imagínate. Y yo me imagino cuál fue la actitud de Daniel en el momento que miró el mensaje. ¿Sabes cuál es su actitud? Dice la Biblia que Daniel lo primero que hizo, está bien, ¿quieren jugar? Voy a jugar. Deja el celular, se va corriendo a su casa y dice que literalmente, como de costumbre, como Daniel siempre lo hacía, abre las ventanas y se pone a orar. Y literalmente, como era judío, más o menos iba así la cosa. Se postraba y levantaba sus manos y decía, el Señor de Israel, uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así lo declaró para que todo mundo lo viera. Así lo hizo para que todo mundo lo viera. Y lo que me llena a mí de reto y expectativa es que lo hizo a propósito. Temor no tenía, angustia no tenía, porque sabía que cualquier león no iba a poder con el león de la tribu de Judá, porque él era de la tribu de Judá. Y bien curioso, porque también el símbolo que representa esta tribu es un león. Así que no hay bronca. En su corazón dijo, aquí le seguimos. Y abrió las ventanas y con más razón oró con más ganas. Y después dice la Biblia que los altos funcionarios y los administradores fueron corriendo con el rey a darles el chisme. Oye, rey, mira, ¿ya miraste a Daniel, tu consejero, al que tanta confianza le tienes? ¿Ya miraste que no está cumpliendo la ley?
¿cómo? No, Daniel no es posible. Daniel siempre es el más digno de confianza. Él no la está quebrando. Sí, rey, sí la está quebrando. ¿Te acuerdas la nueva que acabas de hacer? Donde dijiste que nadie podía adorar a otro rey que no fueras tú. Y en ese momento, dice la Biblia, que el rey Darío se dio cuenta de lo que había hecho. Y reconoció y caí en el juego de los enemigos de Daniel. Y su corazón se llenó de angustia y de dolor. Y duró todo un día buscando la manera de poder librar a Daniel con la misma ley que él había creado. Porque la Biblia, la ley decía, la ley de los medos y los persas, una vez que es firmada por el rey, es irrevocable. No se podía cancelar. Y dijo, no, tiene que haber una manera. Y los administradores le dijeron, tú lo firmaste, no se puede ya. Y con una angustia en su corazón, en el momento que da la orden, porque él la tenía que dar, para que echaran a Daniel al foso de los leones, ¿sabes qué es lo que le dice? El rey Darío le dice directamente a Daniel, Daniel, al Dios viviente que tan fielmente sirves, te pueda rescatar de los leones. Eso es lo que un hombre que no tenía temor en su corazón le dijo, a quien tú tan fielmente sirves, al Dios viviente que te rescate de los leones, porque él no quería que le pasara nada a Daniel. Y nosotros ya conocemos cómo termina la historia. Esta tiene un final feliz y victorioso. Dice la Biblia que al siguiente día llega Darío temprano, se levanta, ni pudo dormir, insomnio, Netflix toda la noche porque no pudo dormir. Y llegó en la mañana, apenas estaba amaneciendo y de repente en la boca del foso de los leones, así es como dice, Daniel, al Dios viviente, a quien tú tan fielmente sirves, ¿te pudo rescatar de los leones? Y un silencio. Y después Daniel contesta, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Y en ese momento el rey dice, muy bien, a los que maquinaron en tu contra, me lo agarran con familia y todos chivas y me los lanzan al foso de los leones. Y ellos realmente fueron los que pagaron el precio con su misma ley. Ellos se pusieron la soga al cuello porque no sabían que Dios Todopoderoso estaba obrando un plan a su alrededor para demostrar su gran poder y honrar a su hijo. Y eso es lo que te quiero enseñar el día de hoy. No solo te quiero decir la historia de los leones y que Daniel fue obediente. Yo te quiero hablar de la obediencia de Daniel y te quiero hablar cómo logró ser obediente. Gracias a quien logró ser obediente. Y en la mañana decíamos, para todas las cosas siempre hay algo atrás de. Para toda reacción tuya, actitud, comentario, personalidad, siempre hay una razón detrás de. Hay algo por el cual tú eres así, yo soy así. Hay algo por el cual las cosas nos dan alegría o las cosas nos dan coraje. Siempre hay algo detrás. Por eso también dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes, potestades de maldad, todo lo que está atrás de. No creas que es la persona la que está haciendo, ay, ya no la aguanto. No, ¿qué hay detrás de? ¿Qué hay en su corazón que la está obligando a reaccionar así? Tenemos que ver más allá. Y te quiero platicar entonces, ya Daniel salió victorioso, ya Daniel sabemos que triunfó en esa batalla, pero vámonos un poquito más atrás a la historia de Daniel. Si quieres, vámonos a su adolescencia. Vámonos más atrás, pues. Vámonos a su infancia, a la infancia de Daniel. La cultura judía y la historia judía nos respaldan con esto. ¿Tú sabías que desde chiquitos, a los 3 años, todos los niños y niñas judíos se tienen que aprender de memoria los mandamientos de Dios? Tienen que aprenderse los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la ley de Moisés, el Shema, una oración que dicen los judíos y que está escrita en la Biblia en Deuteronomio 6, ahorita la vamos a ver, pero se la tienen que aprender de memoria, literalmente. Y hoy en día, ¿qué se aprenden los chamacos a los 3 años?
Baby Shark. O sea, ¿qué otra cosa se saben así de Peppa Pig y esas ondas, no? Pero los niños judíos, otro nivel, ¿eh? Los niños judíos se sabían los mandamientos, los niños judíos se sabían el Shema y se sabían las leyes y la historia. Se la sabían porque se la tenían que saber. Y porque Dios había dejado escrito a los padres, es tu responsabilidad enseñárselas día y noche. Cuando vayas caminando con ellos para la escuela o para la casa, se las vas a repetir día y noche. Y Daniel, desde que era un niño, desde que era pequeño, veía el ejemplo de sus padres. Porque Daniel tuvo papá. Huérfano no fue, sí tuvo papá. Tuvo papá, tuvo maestros, tuvo abuelos. Porque en ese momento ya existían las sinagogas y ya se reunían para hablar de la palabra de Dios desde chamaco. Ya David y Salomón había pasado, ya se sabían los salmos y sabían los proverbios. Increíble, pero así es como pasó. Y se lo sabía de memoria. A los 13 años aproximadamente es cuando comienza su iniciación a la vida adulta, por así decirlo, en la cultura judía, así es. Y sabes, antes de que Daniel fuera llevado cautivo a otro país que no era el suyo, ¿sabes aproximadamente cuántos años tenía? ¿Cuántos crees? Aproximadamente tenía 17 años. ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían 17 años? Hay algunos aquí que tienen 17 años. 17 años. Y la verdad, yo les decía en la mañana como, oh my God, yo cuando tenía 17 años, híjole, tantas cosas que hice, la verdad. Y te arrepientes y dices, gracias Señor, porque ya cambié, ya me hiciste nueva. Y exacto, pero tenía 17 años. A sus 17 años, sus convicciones, su personalidad, su fe en Dios ya estaba firme. Y dice la Biblia, imagínate así, que tú a tus 17 años, de la noche a la mañana, vengan y te secuestren y te saquen de este país, de México, y te manden a Brasil, y te manden a Rusia, y te manden a Japón, a China, a Irán, a Pakistán, a Corea del Sur, de la noche a la mañana, y que te empiezan a decir, mijo, a los 17 te vamos a cambiar el nombre, usted ya no se llama Daniel, le vamos a cambiar el nombre. El himno nacional que cantabas en México, tampoco. Mexicanos, te olvidas de eso y te aprendas este nuevo. Imagínate toda la revolución que tuvo que haber pasado en Daniel al saber que le estaban quitando parte de su identidad. Lo que te quiero decir en este momento, ¿y qué tiene que ver todo esto? De sus 17 años hasta el momento que él puso en prueba a los fosos de los leones, pasó tiempo. Y desde esos 17 hasta el día de la prueba, él ya no iba a ninguna célula. Él ya no iba a la iglesia. Él ya no tenía Spotify para escuchar la lista de reproducción de Hillsong y Elevation Worship. Ya no tenía nada de eso. Bastó solamente con su relación con Dios. De sus 17 años en adelante, porque ya no había nadie quien se la recordara. Pero fue tan fuerte el ejemplo que vio en casa. Fue tan fuerte el ejemplo que le pusieron sus padres, sus maestros, sus líderes, su madre. Fue tan fuerte que jamás lo olvidó. ¿Y qué es lo que te quiero decir? ¿Y cuál es la aplicación para tu vida al día de hoy? En casa es la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. La iglesia sí, es el lugar donde podemos reunirnos y alabar a nuestro Dios, pero en casa se enseña la palabra. En casa es donde se enseñan los mandamientos. Los padres a los hijos son los que ponen el ejemplo. Y si tú me preguntas, yo tuve el mejor ejemplo de todos. Amo a mis padres por eso. El mejor ejemplo, yo siempre vi a un hombre y una mujer orando, buscando a Dios, adorando a Dios, siendo fiel a la iglesia. Estoy cansada, me duele el estómago, no quiero ir, pero te levantas a las 7 de la mañana porque a las 8 empieza la reunión y eres fiel. Ese ejemplo se enseña en casa. Y yo te quiero decir algo a ti, como reto, como padre. Tú tal vez puedes decir, mis hijos no están aquí, pero tú cárgate de darles ejemplo. Tarde o que temprano llegan. Tarde o que temprano aquí estarán. Tarde o que temprano serán salvos, rescatados, porque tu ejemplo es mucho más fuerte de lo que les puedas decir. Y una vez, más bien en esta semana, escuché eso. Si tus hijos no te escuchan,
A veces nos portamos bien mal los chamacos también. La verdad, tengo que reconocer que no les ayudamos nada a los papás. Pero si tus hijos no te escuchan, no te preocupes. Te están viendo. Te están viendo. Y tu ejemplo, te lo aseguro, que si tú te mantienes firme en Dios, dará fruto. Dará fruto en el nombre de Jesús. Y también tú que me puedes llegar a decir que ya no estás aquí porque no tuviste un ejemplo, porque no tuviste a nadie que ver, yo te digo, tienes a tu ejemplo que es el Padre Celestial que está en los cielos, tienes a Jesucristo y tienes al Espíritu Santo que te demuestra y te revela las verdades de Jesús. Sí tienes un ejemplo y tú puedes volver, tú puedes estar aquí con nosotros porque este es tu lugar en el nombre de Jesús. Así que si queremos levantar Danieles, debemos ser obedientes y debemos dar ejemplo. Ok, Rebeca, ya me hablaste de la familia, yo no tengo hijos, ¿qué onda? ¿Esto cómo aplica para mí? Pero ¿sabes? Tal vez eres joven, pero sí tienes discípulos, si eres líder y tus discípulos te ven. Y la misma regla aplica igual. A los discípulos se les da ejemplo. Y yo les decía en la mañana que hubo un tiempo de mi vida en mi liderazgo donde yo hablaba mucho. Me las traía cortitas, pero de tanto que les decía. Y Dios me habló. Ay, ahorita unas dicen, no, todavía. Dios me habló y me dijo, ya no tienes que hablar tanto, tienes que ser ejemplo. Y eso es lo que me esfuerzo día con día para que vean cuando mis decisiones, cuando lo que está a mi alrededor me afecta, cómo reacciono, esa es la misma reacción que yo quiero que ellas tengan. Cuando adoro al Señor, esta es la misma adoración mucho más grande que yo quiero que ellas tengan. Y de esta relación de oportunidades, que no importa lo que hayas hecho, Cristo te ama, esa oportunidad también yo quiero que sea la que ellas den. Es lo mismo. Y también me voy a otro nivel, pastores. La iglesia ya creció, la responsabilidad también creció y la iglesia nos ve. Por eso también tenemos que ser ejemplo para ustedes. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos bien, all right. Entonces, muy bien. Segundo gigante, ya vimos a gigante que fue Daniel y que se la rifó. Segundo gigante. Y a esta persona tal vez no la conozcas mucho, pero no te preocupes, yo te cuento la historia. Soy muy buena para comunicar. Ahorita te la cuento. ¿Y cuántos conocen a María? A ver, ¿cuál María? A ver, ¿la vecina o quién? María Magdalena, no la mamá de Jesús. Ahorita te quiero hablar de María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Se va a poner buena la historia. María Magdalena era una mujer que estuvo en los momentos más importantes del ministerio de Jesús. ¿Tú te imaginas? Wow. En los momentos más importantes de la vida de Jesús, María Magdalena estuvo ahí. Estuvo en su ministerio. Todos los días, vamos de Belén, vamos a Galilea, vamos a donde vayamos, María iba en el grupito. Ahí siempre estaba, repartiendo el pan, repartiendo los peces, limpiando la casa. María siempre estuvo ahí. En el momento de la persecución de Jesús, María Magdalena estuvo ahí. En el momento de la crucifixión en el Calvario, María Magdalena estaba ahí mirando cómo crucificaban al maestro. María Magdalena estuvo ahí. Y en el momento también de la resurrección, bendito Dios, María Magdalena también estuvo ahí. Y qué impresionante que una mujer haya estado siempre presente. Así somos las mujeres, estamos en el momento indicado, en el lugar indicado. Amén. ¿Cuántas dicen amén, mujeres? Yeah. Así somos también nosotras, prudentes, seriecitas de un ladito, pero cuando se ocupa, ahí estamos y le entramos con todo. Muy bien. Entonces, María Magdalena era esa. ¿Y sabes lo que dice la Biblia de cómo conocían a María Magdalena? O sea, la conocían por su nombre, pero ¿sabes también cómo la conocían? La conocían como a la mujer que le habían sacado 7 demonios. En Juan 20 lo vamos a poder ver. Ahorita vamos a eso.
Pero la Biblia dice que a María Magdalena, cuando la describen, la única descripción que nos da a la que le habían sacado 7 demonios, la habían hecho libre de 7 demonios. A esa mujer con un pasado, ¿tú te imaginas qué es lo que tuvo que haber vivido esa mujer para que 7 demonios estuvieran atormentándola? A veces con uno no la haces, ahora imagínate 7. Yo te quiero decir eso también, antes de pasar a lo que quiero llegar, es de que si a una mujer con una vida con tanto pecado, porque imagínate, si fueron 7, ¿cuántas puertas ella misma tuvo que haber abierto? ¿Cuánto pecado? O tal vez qué herencia, qué pasó en su familia que la provocó, que la estaban arrastrando, no sabemos. Lo que sí te sé decir es que no era un ambiente bonito, no era un ambiente donde reinaba la paz y donde reinaba la luz de Cristo. Era un momento hostil. Y María Magdalena, mira, esa fue la escogida por el Señor. Lo mismo que te digo a ti. Si tú, bendito Dios, no tienes 7 demonios, ¿tú crees que Jesús no puede hacer un milagro en tu vida? ¿Tú crees que Jesús con una sola cosa que estés haciendo, sea pecado, sea lo que sea, dificultad o enfermedad, Cristo también puede hacer un milagro en tu vida? No importa lo que sea, así como María Magdalena, también te ha escogido el Señor. También te ha escogido el Señor y esas son buenas noticias para mí. Son buenas noticias para mí porque califico. ¿Estás bien palado del catre? Arre, esta la escogemos. Esta es la que va a predicar el 25. Así, ¿sabes? Literal, como un checklist. 7 demonios, va, aplica, véngase. Literal, Dios escogió de lo más vil y menospreciado del mundo para darle gloria a su Hijo. Es lo mismo contigo, hay una oportunidad para ti. No importa lo que sea, Cristo te puede liberar. Cristo te quiere liberar. Lo más hermoso de esto es el de que no nada más puede, quiere. Y esa palabra me la acaba de dar mi mamá hace poco. No nada más Cristo puede hacer algo en tu vida, Cristo quiere hacer algo en tu vida. Solamente te está esperando con brazos abiertos para que tú vengas y Cristo haga algo en tu vida. Dale gloria a Jesús por eso. Démosle gloria a Jesús por eso. Y pues como decía, la loca de 7 demonios, la que nadie quería, esa fue la que Jesús escogió. Y como dije también, estuvo en los momentos más importantes. Cuando iba a ser la resurrección, cuando la resurrección sucedió, dice la Biblia, ahora sí, gracias, que el domingo por la mañana, muy temprano, María Magdalena se levantó. Ella estaba desesperada porque había visto cómo a su maestro lo habían crucificado. ¿Tú te imaginas ese dolor y esa agonía? Ver al maestro morir literalmente. Ella lo vio. Y pasó un sábado y el domingo se levantó bien tempranito y fue corriendo a la tumba. ¿Y qué es lo que dice ahí? Por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había sido rodada la piedra de la entrada. Y después, ¿qué es lo que dice? Corrió y se encontró con Simón Pedro y con los otros discípulos a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Seguimos. Se agachó a mirar dentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino. Vamos, porque quiero llegar al punto donde ella se encuentra con Jesús. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba cambió y entró y vio y creyó. Sigue. Después de cada uno se fue a su casa. Ahí está. Después cada uno se fue a su casa. María se quedó en el lugar. ¿Cómo no? María se encontró ahí. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y al otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. María estaba en el lugar de los hechos. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Ella contesta, porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. ¿Y qué sucede? Dio la vuelta para irse.
y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, espérame. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Ahí me quedo. María se había quedado hasta el último momento. Yo no sé qué es lo que pasaba en su espíritu. Yo no sé si ella estaba diciendo, aquí el maestro dijo que iba a suceder algo, dijo que al tercer día iba a resucitar, me tengo que quedar. Perseveró un poquito más, porque los otros dos se fueron. Todos tenían un montón de cosas que hacer, todos tenían angustia en su corazón, pero una mujer se quedó a esperar un milagro. Una mujer perseveró a esperar un milagro y a que algo sucediera. Y Jesús miró eso y fue la primera que el maestro resucitado se le apareció a alguien. Y a mí esto me llena de fe. Porque cuando se trata de obediencia, Dios rompe protocolos y escoge a gigantes. Porque a las mujeres en ese momento no se les permitía tanto hablar. A las mujeres no estaban en las sinagogas enseñando, eran los hombres, era un tiempo, era una cultura, se respeta y se entiende y la creo. Pero en ese momento Jesús dice, la voy a escoger a esta, porque es una gigante, es obediente y permaneció firme y se le reveló. ¿Y qué fue lo que hizo después? Jesús le dice, ahí ya nos quedamos acá. Y Jesús le dice, ve y diles, ve y cuéntale lo que has visto, ve y diles, cuéntales la historia. Yo te pregunto a ti y ya, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Ya sabemos qué fue lo que sucedió en María. Ya sabemos cuál fue el milagro y lo que Jesús había hecho en ella. Yo te pregunto, Jesús, ¿qué ha hecho en ti? Jesús, ¿qué ha hecho en mí? Esa es la historia que ella tenía para contar. Yo era una mujer que tuve un pasado y me atormentaban 7 demonios, pero ahora soy libre. ¿Y qué crees? El maestro lo vi resucitado y tiene vida eterna para ti y tiene vida eterna para mí. Es lo único que Dios nos pide, que seamos obedientes y vayamos y contemos nuestra historia. Eso es lo que también te animo y te reto a que hagas el día de hoy. En donde vayas, sea en tu casa, sea en el trabajo, sea con la escuela, en la edad que tengas, ve y cuenta tu historia, porque tu historia es digna de ser escuchada, porque el maestro está en ella, porque el maestro es el verbo que accionó un milagro en tu vida. No vas a hablar nomás de ti, vas a hablar de lo que Cristo hizo en mí. Eso es lo que es digno de contar. Eso es lo que vale la pena. Por eso yo te reto, sé obediente y ve y cuenta tu historia. Sé un gigante también como María, en el nombre de Jesús. Denle otro aplauso al Señor. Gracias. Si queremos levantar Marías, debemos de ser obedientes y hablar de lo que hizo el Maestro en nosotros. Y ahora sí, lo mejor para el final. Broche de oro, vamos a cerrar. Amén. El más grande de todos, el gigante más grande de todos, el legendario número 1, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos vino a dejar un ejemplo. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el mejor ejemplo, es el gigante más grande, es a quien debemos seguir. Es a quien debemos seguir en el nombre de Jesús. Y quiero que vayamos a Filipenses 2:5 y vamos a quedarnos en esa palabra. Filipenses 2:5 y todos leemos lo que dice. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se humilló a sí mismo en qué? ¿Se humilló a sí mismo en qué? En obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Tú te imaginas esto? Ser el Rey de Reyes y el que creó todo lo que existe, y aún así tener que pagar un precio muy alto, que era su vida misma. Pero Jesús dijo, y más bien entre ellos se pusieron de acuerdo, porque si dice la Biblia que Jesús obedeció, es porque alguien lo mandó.
Si dice la Biblia que él obedeció, es porque escuchó una instrucción, un mandamiento, una orden, una invitación, y él accedió, dijo que sí. Lo mismo acá, ¿qué nos ha dicho el Padre que hagamos? ¿Qué es lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Cómo nos mandó el Señor a vivir? ¿Cómo dice la palabra de Dios que tenemos que vivir? Apartados del pecado, viviendo una vida santa y siendo humildes y siendo amorosos como Él es. No juzgando, amando, abriendo las puertas para que todos puedan entrar a este lugar, no cerrándolas. Eso es lo que Jesús hizo. Por lo tanto, Dios, vamos al 9, por lo tanto Dios, por ser obediente, lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para eso lo hizo. Para eso lo hizo. Y sabes, ahí vimos que Jesús fue obediente. ¿Sabes por qué otra cosa fue obediente? Jesús, aparte de querer complacer a su Padre y a querer hacerlo sonreír y querer ganar la salvación para toda la humanidad, Jesús en ese momento, cuando le dieron la orden y dijo, me quedo, bajo, no bajo, muero, no muero, que me crucifiquen, me dejo, no me dejo, se quedaba pensando, lo tengo que hacer, porque si no lo hago, ¿quién va a liberar a María de los 7 demonios? Si no lo hago, ¿quién le va a cerrar la boca a los leones, a Daniel, cuando le pongan prueba su fe? Si no lo hago, si no soy obediente, ¿quién va a respaldar la palabra y el mensaje que Rebeca está predicando en este momento? Y ahí le puedes poner tu nombre. Si no lo hago, ¿cómo voy a poder traer sanidad a la vida de Raúl, a la vida de Samuel, a la vida de Moisés, a la vida de Yadira, a la vida de Karina, a la vida de como te llames? Jesús para eso lo hizo, también para darle un milagro a ti, para darte salvación y vida eterna a ti. Por eso lo hizo. Y es el gigante más obediente que podemos ver en la palabra. Aleluya. Y cuando yo le decía a Dios, ya me quedó claro que quieres que hable de la obediencia. Sí lo voy a hacer, te voy a obedecer. Imagínate. Imagínate cómo voy a ir si no. Entonces, Dios, ¿pero por qué quieres que hable de la obediencia? Tantas cosas que hay para hablar, Señor, pero tu iglesia, nosotros, ¿por qué necesitamos hablar de la obediencia? Y Dios me contesta. Y me contesta lo que está en Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y ahorita lo vamos a leer. Pero me dice, Rebeca, ¿sabes por qué es tan necesaria la obediencia? ¿Por qué? Porque la obediencia genera amor. Más bien, por amor obedecemos. Y el obedecer es conocer. Porque yo quiero una iglesia que me ame y una iglesia que me conozca. Por eso es importante que obedezcan mi palabra, obedezcan mis mandamientos para que puedan estar cerca de mí. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Y me voy a atrever a decirla tal cual como está y no voy a diluirla, porque así es como dice. Y dice el número 2, el número 3, el número 4, perdón, el número 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios. Si alguien llegase a pronunciar, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, esa persona es un mentiroso y no vive la verdad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si alguien no ama a su hermano, si alguien no me ama a mí con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, no me conoce. Y ese hombre no habla la verdad. Pero el 5, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. Los que dicen que conocen a Dios deben de vivir como Jesús vivió. Y si tú quieres saber, y si tú quieres
tener la razón de por qué nosotros hacemos lo que hacemos, es porque lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es porque Él nos dio libertad, me dio vida eterna, me dio salvación, me dio una paz y me dio un propósito. Y Él me dijo, o que yo me voy con Él o que Él viene por mí. Una de dos, o yo me voy con Él o Él viene por mí. Por eso somos obedientes a lo que dice su palabra. Es lo mismo para ti, es lo mismo para mí. Si decimos conocer a Dios, debemos de ser obedientes. Debemos de ser obedientes a lo que dice su palabra. Habrá veces que no será sencillo. Habrá veces que te tendrás que quedar solo porque no hay nadie que te siga la corriente y porque no hay nadie dispuesto a decir yo no peco más. Y va a estar difícil porque va a haber gente que está divertido, vamos, lo hacen todos. No, Señor, porque la palabra de Dios me enseña diferente. La palabra de Dios me enseña diferente y Dios está buscando gigantes. Dios está buscando gigantes que le obedezcan. Tú puedes ser un gigante, tú eres un gigante por estar aquí, porque te pudiste haber quedado en tu casa dormido, viendo el fútbol, lo que sea, el box, lo que sea. Te pudiste quedar ahí, pero venciste y obedeciste y estás aquí porque quieres conocerlo más a Él. Bien por ti, vamos bien, pero aún falta más, iglesia, porque al lugar donde Dios nos quiere llevar como congregación requiere obediencia, y no nada más de unos pocos, requiere la obediencia de todos nosotros. Para que esta ciudad vea la gloria de Jesús, requiere la obediencia de todos nosotros, y en esa ciudad se incluye tu familia, se incluyen mis amigos, se incluyen mis vecinos, se incluye todos aquellos a quien tú amas. Por eso es necesario la obediencia para poder ser gigantes y seguir el ejemplo de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y yo le doy gracias a Dios por esta palabra que puso, por esto que nos enseñó a todos nosotros. Y yo quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que por primera vez, amén, que por primera vez quiera encontrarse con ese Jesús y que quiera decir, yo necesito a ese maestro, yo necesito un encuentro con ese Jesús del que me estás hablando? Si hay alguien aquí que quiere, levánteme su mano para poder verle, por favor. Levanta tu mano en donde estés. Y estoy chaparrita y la neta no veo nada. Me voy a subir de este lado porque no veo nada. Pero si alguien aquí quiere recibir ese regalo, esa bendición, esa vida eterna que Jesús promete, solamente tienes que levantar tu mano en este momento. Y damos un momento más. Solamente tienes que levantar tu mano si tú quieres recibir a Jesucristo y quieres tener ese encuentro como María lo tuvo, como yo lo tuve. Y yo voy a ser obediente porque en serio estoy sintiendo que no debo de parar. Hay alguien aquí. Qué bueno es Dios, ya entiendo al pastor. Qué bueno es Dios porque te ama tanto que está dejando este tiempo para ti. Que está dejando esta oportunidad para que tú vengas y le conozcas, porque no quiere que te vayas de este lugar sin Él. Aleluya, Dios te bendiga. Aleluya, Dios te bendiga. Pasa, puedes pasar. Es tu momento. Pasa, pasa. ¿Habrá alguien más? Pastor, lo entiendo. Creemos en Dios y creemos lo que Jesús quiere hacer. ¿Hay alguien más que quiere levantar su mano y decir, yo necesito a Jesús en mi vida? Yo necesito un milagro como lo tuvo María.
Y tú que estás ahí, comienza a orar en este momento por la salvación que está sucediendo en este lugar. Comienza a orar, comienza a orar. Y todos repetimos en voz alta esta oración y cerramos los ojos para no distraernos nada más. Señor Jesús, te entrego mi vida, te pido perdón por todos mis pecados y reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que has venido a este mundo a morir por mí. Ven, repitamos esto. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que tienes una oportunidad para mí. Quiero conocerte. Ayúdame a verte. Hazme una nueva persona. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida entera. Te doy el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por esta salvación. Puedes pasar con él, puedes pasar con ella. ¡Yay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Yay! Y me gozo porque esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere ver, salvación. Y en esta casa hay salvación porque el Espíritu Santo está aquí. Y donde el Espíritu Santo está, ahí hay libertad. Ahí hay libertad.